Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ramos, de la carrera de Ingeniería Civil Estática Grupo 2. A continuación vamos a ver un video tutorial de cómo graficar y resolver un ejercicio en GeoGebra. El ejercicio nos dice lo siguiente: se aplican tres fuerzas a la ménsula. Determine el rango de valores de la magnitud de la fuerza P para los cuales la resultante de las tres fuerzas no exceda los 2400 newtons. Lo que nos está pidiendo es que determinemos el rango de la fuerza P para los cuales la resultante no exceda de los 2400 newtons. A continuación observamos el ejercicio resuelto analíticamente, en el cual podemos observar que como primer paso se realiza la sumatoria de fuerzas en Y y en X. A continuación realizamos lo que es la fuerza resultante, pero tenemos una incógnita que es la P, para lo cual vamos a hacer la siguiente inecuación. Esta inecuación nos permitirá saber en qué rango se encuentra la incógnita P. Una vez resuelta la inecuación, podremos saber en qué rango se encuentra la incógnita P y posteriormente a realizar los siguientes cálculos, que es la magnitud y la dimensión. Para la magnitud, tanto al coger como el máximo valor como el mínimo valor de la incógnita P y reemplazándolo en la fórmula conocida, nos va a dar un valor de 2400.01 newtons. Luego, para ver la dirección, nos va a dar valores únicamente cambiándose el signo, tanto utilizando como el máximo valor como el mínimo valor, nos va a dar 66,2 y menos 66,2 respectivamente. A continuación vamos a resolver el ejercicio en GeoGebra. Para eso vamos a dibujar primero todos los datos que nos está dando el ejercicio. Como primer paso vamos a crear dos puntos que van a representar el valor de los vectores F1 y F2. Luego vamos a crear dos deslizadores con el cual podremos modificar el ángulo de cada línea. Al primer deslizador lo vamos a llamar alfa y va a ir en intervalos de 10 grados. Creamos otro segundo deslizador con el nombre de beta. De igual forma va a ir con intervalos de 10 grados. A continuación vamos a crear el punto eje, que en este caso sería el punto O. A partir de ese punto nos vamos a la siguiente opción, que es creación de un ángulo dada su amplitud. Escogemos nuestro primer punto, que es el F1, y nuestro segundo punto. Posteriormente elegimos el ángulo de cual va a salir los datos, que sería alfa. Hacemos lo mismo para el siguiente paso. Cogemos el punto 2, F2, y a nuestro punto O. Luego elegimos nuestro segundo grado, que sería beta. Como podemos visualizar, ya tenemos los puntos creados. En este momento vamos a ponerle los valores que describe el ejercicio. En el uno sale 60 grados y en el otro nos sale 90 grados. Pero tomando en cuenta que antecede un ángulo de 60 grados, nos quedaría un ángulo de 150 grados. Luego los unimos con un vector para tener una fácil indicación. Como podemos observar, ya se nos está indicando los ángulos. Para que se nos facilite un poco más el trabajo, vamos a calcular un tercer ángulo, que sería desde el eje X con respecto a F2. Y repetimos el mismo proceso. Como se puede observar, ya tenemos los tres ángulos con los que vamos a trabajar. Podemos observar que está funcionando correctamente al mover estos deslizadores. De igual forma con el ángulo alfa.
Ahora es momento de calcular lo que son las fuerzas resultantes en X y en Y. Para eso se obtiene la siguiente fórmula. Continuamos con el siguiente paso para calcular la sumatoria de fuerzas entre las dos fuerzas conocidas en F1 y F2. Para averiguar la fuerza resultante en el eje X sería 800 newtons por coseno de 60, que equivale a la fuerza 1, y 3000 por coseno de 30, que equivale a la fuerza 2 en el eje X. Luego hacemos el siguiente paso. De igual forma, repetimos el mismo procedimiento para la sumatoria en el eje Y, que sería 800 seno de 60 más 3000 seno de 30. Vamos a añadir dos deslizadores para que puedan modificar tranquilamente las fuerzas 1 y fuerzas 2. Luego vamos a añadir dos cajas de texto. En cada caja de texto se va a imprimir cada fuerza. Ponemos sumatoria de fuerzas en X y añadimos un objeto que en este caso sería F de R de X y más P, que es la incógnita que tenemos. Repetimos el mismo proceso para las fuerzas en Y. Como se puede observar a través de estos deslizadores de fuerza, verificamos que está funcionando muy bien los cálculos. Podemos observar que moviendo cualquiera de los deslizadores, el ejercicio funciona. Añadimos un nuevo deslizador con el valor que obtuvimos de la variable P. Esta se llamará fuerza P e irá en los rangos que se obtuvo desde 1222.6 hasta 3173.6 en incremento de 1. Una vez que ya tenemos este valor de P, vamos a modificar la fórmula de la sumatoria de fuerzas en X aumentando esta fuerza P. Al modificar la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Fr de X, que era la anterior fórmula, más fuerza P. Damos en OK. Como podemos observar, ya se nos modificó la primera fuerza en X y ahorita ya tenemos el ejercicio resuelto en lo que es fuerzas. Teniendo los valores de las sumatorias en fuerzas en X y en fuerza en Y, procedemos a realizar la magnitud y la dirección con las siguientes fórmulas. Creamos una nueva variable mg que va a ser la suma de la magnitud. Escribimos la siguiente fórmula, que es raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, todo elevado al cuadrado y raíz cuadrada. Damos Enter y ya obtenemos el valor de magnitud. Luego, para tener la dirección de la fuerza P, ponemos la siguiente fórmula. Creamos una nueva variable que va a ser DI en representación a la dirección. Ponemos la siguiente fórmula, que es arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y dividido para la sumatoria de fuerzas en X. Damos Enter y podemos visualizar la dirección que nos da. Voy a crear dos cajas de texto para expresar mejor los valores de la magnitud y la dirección. La primera caja sería magnitud igual a mg. La segunda sería dirección igual a DI. Y con esto damos por finalizado el ejercicio. Muchas gracias por la atención.